¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos por comenzar la segunda sesión de la sexta temporada de Diálogos Interactivos. Muchas gracias a todas y todos por su interés, por su preferencia, por estar atentos a estas sesiones. Ya la sexta temporada, como les comentaba en sesiones pasadas, ya son más de 25 videos, sesiones que hemos realizado para todas y todos ustedes, las cuales las pueden encontrar en esta página de Un Criminólogo en México y también en el canal de YouTube, igual, Un Criminólogo en México. Ahí lo subo posteriormente a que finaliza la sesión para que puedan ustedes reproducirlo cuantas veces sea necesario. Y bueno, el día de hoy, como les comentaba, pues la sesión está dedicada a este tema de 10 preguntas sobre criminología contemporánea, que deriva un poco de un texto que se publicó en el INACYPE, un paper, un INACYPE opina sobre 10 preguntas de criminología contemporánea. Se publicó en dos partes, primero 5 preguntas y posteriormente las restantes. Y también de otro texto que va a ser publicado en una revista del Perú, Actualidad Penal, que se intitula La Criminología en México, mitos y realidades. La idea pues es un poco ir reflexionando sobre la necesidad, ¿no? La necesidad de generar cambios epistemológicos, metodológicos, políticos en cuanto a lo que es la criminología en nuestro país. Entonces vamos a esperar un poquito más a que se unan las personas e iniciar. También no quiero desaprovechar esta oportunidad para rendirle homenaje a nuestro querido colega, el doctor Martín Barrón Cruz, que como ustedes saben falleció hace unos días. El día de hoy incluso se le hizo un homenaje en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACYPE, donde era profesor e investigador. Entonces también un saludo muy fuerte y prolongado donde quiera que esté. Es muy importante, como decía en el homenaje, pues leer, ¿no?, a estas personas que nos van dejando. Vivirán por siempre en los escritos, en las investigaciones que han realizado. Y me parece que Martín, pues principalmente nos deja, ¿no? Su legado es una metodología, una teoría de criminología histórica. Él en sus últimos escritos hablaba de esta criminología histórica no como antecedente, sino como la aplicación de los análisis históricos al fenómeno delictivo. Entonces me parece que es fundamental releer a Martín en los temas que él abordó, principalmente homicidios seriales, ¿no?, con su perspectiva en Ciudad Juárez, también en el caso de Juana Barraza, en el tema de la prisión y finalmente en la parte de la seguridad pública, sobre la Guardia Nacional, sobre el mando único, en fin, y siempre tuvo esa visión de criminología histórica. Él, como ustedes saben, es historiador o fue historiador por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y también criminólogo por parte del INACYPE. Tenía finalmente un doctorado en Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces la criminología histórica me parece que es el mayor legado que nos deja el doctor Barrón. Así es que un merecido homenaje se le hizo el día de hoy y por supuesto pues no desaprovechamos la ocasión para mandarle un fuerte abrazo donde quiera que esté. Bien, como les decía, entonces hoy vamos a tratar este tema de 10 preguntas sobre criminología contemporánea en México. Me parece que es muy importante, siempre lo he hecho en las conferencias, en las clases, en la docencia, en investigación, pues tratar de ir modificando lo que es la criminología. Como ustedes saben, la criminología pues es un saber polivalente que en prácticamente sus más de 200 años de historia teórica, metodológica y empírica, pues ha generado diversas reflexiones en torno a la cuestión criminal. Sin embargo, me parece que en México pues seguimos anclados, seguimos atados a un paradigma positivista, ¿no? Y ni tan siquiera un positivismo crítico.
Me parece que en México, sobre todo en la parte operativa, porque habría que distinguir, ¿no? Una cosa es lo que se hace en las aulas, en la academia, en la teoría, y otra muy diferente a cómo ya se aplica la criminología en los centros penitenciarios, en algunas secretarías de seguridad pública, en algunos sectores de seguridad privada, de las empresas privadas, es distinto. Entonces me parece que en México, a pesar de toda la historia tan rica que tiene la criminología, de diferentes paradigmas, de diferentes perspectivas, de diferentes teorías, metodologías, pues seguimos anclados y atados a un paradigma positivista, prácticamente del siglo XIX, propio del positivismo lombrosiano, pensando en que las personas que delinquen pues están enfermas, que las personas que delinquen tienen alguna patología. Entonces, este documento que les menciono yo, que va a ser publicado en Perú y que también se publicó en el INACIPE, pues tenía precisamente esa intención, ¿no? De hacer una crítica, ¿no? A este positivismo dominante, y a partir de esa crítica pues generar algunas reflexiones, algunas propuestas de cómo tendría que ser la criminología contemporánea. Los tiempos han cambiado y la ciencia y la política deben hacerlo también. Si vemos, por ejemplo, el último paradigma de la criminología, que es el paradigma crítico, pues es un paradigma de los años 80, o sea, imagínense cuánto tiempo no ha sucedido, cuánto tiempo no ha pasado desde los años 80 y cuántas cosas no han cambiado en lo social, en lo estatal, en lo político, en lo económico, en lo cultural. Entonces es importante que como criminólogos nos estemos renovando, nos estemos actualizando todo el tiempo. Entonces, la primera pregunta, ¿no?, que yo ponía en ese texto ¿es lo mismo criminología que criminalística o derecho penal? Me parece que esa es una pregunta muy importante, sobre todo para quienes van iniciando su aventura, ¿no?, académica de estudiar criminología, ya sea en la licenciatura o en alguna especialidad o maestría. Es importante decir que criminología no es criminalística ni tampoco es derecho penal. Desafortunadamente seguimos, ¿no?, con ese lastre, y un poco rememorando, ¿no?, al doctor Barrón. Él tiene una obra que les recomiendo muchísimo, que coordinó junto con otro académico español, que se llama Los efectos del CSI, ¿no?, en México y España. Y precisamente la intención del doctor Barrón también en ese sentido era pues vislumbrar, ¿no?, las diferencias, las grandes diferencias que hay entre estas dos disciplinas, que pese a ello pues se siguen confundiendo, ¿no?, a nivel operativo. Yo comentaba en este texto que muchas escuelas, muchas universidades, como ustedes saben, privadas sobre todo, hacen publicaciones, hacen ofertas académicas de criminología, cuando en realidad están poniendo en la imagen a un perito, ¿no?, a un criminalista. E incluso hablaba yo de esta propaganda que ha hecho la Secretaría del Trabajo, ¿no?, federal, donde también dice, ¿qué hace un criminólogo? Y nos pone en la imagen un criminalista, ¿no?, de campo, tratando de identificar los indicios, las evidencias en un lugar de los hechos o del hallazgo. Entonces, imagínense si el ente, ¿no?, económico, de trabajo más importante a nivel nacional tiene esa confusión, pues ¿qué esperamos de las alumnas? ¿Qué esperamos de los alumnos o de la gente que apenas está iniciándose en esta aventura de estudiar criminología? Entonces, esta pregunta es muy importante, ¿no?, para diferenciar qué es criminología y qué es criminalística y qué es derecho penal. Entonces, yo ponía aquí un cuadro para diferenciar a estas tres disciplinas. Por supuesto que hay puntos en común, puntos de encuentro. No podríamos decir que la criminología está totalmente alejada de la criminalística o del derecho penal. Si lo vemos a partir, por ejemplo, del ámbito de la justicia penal, del sistema de justicia penal, pues por supuesto que el criminólogo puede ser incluso un perito, ¿no?, dentro de las veintenas o treintenas de las ramas de la criminalística, un perito criminólogo. Incluso ahí habría que subrayar que pocas procuradurías o fiscalías ahora tienen, ¿no?, espacios dedicados a peritos en criminología. Es uno de los puntos, de los retos que todavía tenemos como sistema penal acusatorio, ¿no? Pero reducir la criminología al sistema de justicia penal me parece que es un error. No estamos negando que la criminología pueda tener un papel activo, mucho más activo del que ahora tiene,
pero sin duda reducir a la criminología al sistema de justicia penal pues es convertirlo en una técnica, ¿no? Porque recuerden que el sistema de justicia penal pues es un sistema de poder, es un sistema político que convierte a las ciencias en técnicas, ¿no? Ya lo vemos por ejemplo con la filosofía, que la convierte en técnica, ¿no? Para la argumentación jurídica. Entonces me parece que es importante. Entonces poníamos ahí que el fundamento, por ejemplo, de la criminología, de la criminalística y del derecho penal pues es muy distinto. En términos generales podríamos decir que el fundamento de la criminología principalmente está en las ciencias sociales. La criminología es parte de las ciencias sociales, puesto que el delito o la violencia o la antisocialidad, como ustedes quieran llamarle a la categoría, al objeto de estudio que tiene la criminología, en primer momento depende de las instituciones, depende de una definición institucional, depende de una definición social. Entonces no podríamos nosotros pensar en que la criminología solamente pueda verificarse a nivel biológico, a nivel psicológico, sin tener interacción social, ¿no? Entonces fundamentalmente la criminología se fundamenta en ciencias sociales, mientras que la criminalística lo hace en ciencias naturales. Como ustedes saben, las ramas de la criminalística tienen su fundamento en la física, en la química, en la biología, ¿no? Entonces esa es una primera diferencia. Y el derecho penal fundamentalmente en ciencias normativas, ¿no? Del deber ser. Esa es una primera diferencia. La filosofía también es distinta, ¿no? Mientras que la criminología está en el ser, la criminalística en el ente y el derecho penal en el deber ser. Entonces ahí también el nivel de la realidad, ¿no? El nivel óntico es muy distinto en cada una de estas disciplinas. El objeto de estudio, por consecuencia, también es divergente entre la criminología, la criminalística y el derecho penal. El objeto de estudio de la criminología podríamos decir que es el daño social, y esa es una de las propuestas que yo traigo en estas 10 preguntas sobre criminología contemporánea. No es el delito, no es la conducta antisocial, no es la violencia, sino el daño social, que es una categoría que posteriormente vamos a abordar y que se está discutiendo hoy en día en Europa, en Estados Unidos, en las redes académicas más importantes. Entonces el daño social, ¿no? El desviado social, sus factores, la norma social, la ley y el Estado. Acuérdense que la criminología hoy en día, principalmente por los aportes del interaccionismo simbólico, por la criminología crítica, la criminología no solamente puede estudiar el acto en sí, no solamente puede estudiar el daño social, su actor, sus factores, sino también la ley, al Estado. Es así que como criminólogos podemos estudiar la política de seguridad, podemos estudiar al sistema de justicia penal, podemos estudiar al derecho penal, podemos estudiar a las agencias del sistema de justicia penal. Por ahí una de mis primeras obras en mi carrera tiene que ver con el análisis de la política de seguridad de Calderón. Y en ese sentido siempre había, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la criminología, no? Porque siempre se piensa que el criminólogo va a estar estudiando al criminal, ¿no? De forma individual, y no, también es posible entender que los objetos de estudio se amplían, ¿no? Respecto a los aportes, repito, del interaccionismo simbólico y de la criminología crítica. En criminalística, como ustedes saben, el objeto de estudio pues es el material sensible significativo que posteriormente puede convertirse en indicio, en evidencia, en prueba, dependiendo de las etapas en el sistema de justicia penal, ¿no? En el proceso penal. Y finalmente, el objeto de estudio del derecho penal es el delito, las leyes y sus penas, ¿no? Entonces, es muy distinto el objeto de estudio y sobre todo el cómo se va a abordar, porque podríamos decir que empatan, ¿no? Mientras que la criminología puede observar el delito, también el derecho penal, pero lo hacen de forma distinta o su objetivo es distinto, mientras que la criminología lo va a abordar principalmente para buscar el porqué, para buscar los contextos, las condiciones, los actores, la parte como de las causas, de los factores. El derecho penal lo está haciendo finalmente para proteger un cierto bien jurídico tutelado, ¿no? El método también es muy distinto en las tres disciplinas, ¿no? Tanto en la criminología criminalística y el derecho penal. En la criminología principalmente podríamos hablar del método de las ciencias sociales, en la criminalística el método científico y en el derecho penal también existen un montón de métodos, pero particularmente en el derecho penal se habla del método dogmático, ¿no? En la teoría del delito. Entonces, vean ustedes cómo hay diferencias importantes. La función finalmente también es divergente, ¿no? Mientras que la criminología tiene por objetivo comprender, como les decía, el porqué,
y el cómo del daño social y su control, la criminalística principalmente es establecer estas preguntas de oro para coadyuvar en el sistema de justicia penal, ¿no? A la investigación judicial, a la investigación criminal y finalmente para el derecho penal, pues es proteger bienes jurídicos tutelados frente a lesiones o puestas en peligro. Entonces, este cuadrito que ustedes pueden mirar en este documento, pues es bastante didáctico, ¿no? Tal vez muy superficial, muy sencillo, pero con el objetivo principalmente de generar estos límites, ¿no? Entre cada una de estas disciplinas. Repito, eso no quiere decir que no haya puntos en común, por supuesto que los hay, sobre todo en el sistema de justicia penal, pero la criminología reducida al sistema de justicia penal, pues es limitarla, ¿no? En su potencialidad que puede estar en la prevención, que puede estar en otros espacios, como lo veremos más adelante. La segunda pregunta que también pongo sobre la mesa es criminología o criminologías. Y yo desde un principio subrayo que esto no tiene que ver con las criminologías específicas o con las criminologías especializadas que han sido apuestas de algunos colegas como los doctores Gical y como también el doctor Gómez Tagle. Yo me desmarco de esa posibilidad, ¿no? De esa apuesta y más bien hablo de epistemológicamente, ¿no? Metodológicamente. Entonces, en ese sentido es importante entender que son las criminologías. Tenemos muchas criminologías que están viendo el mismo objeto de estudio, que es la cuestión criminal, en términos etiológicos, en términos etimológicos más bien, podríamos decir que la criminología es el estudio del crimen, pero ¿qué es el crimen? Esa es la pregunta fundamental y a partir de estas diferentes perspectivas, pues han generado también múltiples respuestas. Entonces, cuando yo digo criminologías, me estoy refiriendo principalmente a la cuestión epistemológica, a la cuestión metodológica. Entonces, de entrada tendríamos que entender que por lo menos hay tres paradigmas, ¿no? El paradigma positivista, el paradigma interaccionista y el paradigma crítico. Y después, abajito de estos tres paradigmas están las escuelas, ¿no? La escuela clásica, la escuela positivista, ¿no? El estructural funcionalismo, el interaccionismo simbólico y la criminología crítica. Y después, más abajito, están todas las teorías, ¿no? De cada una de estas escuelas y de cada uno de estos paradigmas. Entonces, reducir la criminología solo a preguntarnos por qué una persona comete un delito, una conducta transgresora de la ley, pues es reducir la criminología en tanto que se ha preguntado otras cosas, en tanto que sus hallazgos, sus conclusiones han sido diversas. Entonces ahí también yo pongo un cuadrito, ¿no? Que incluso también viene de otra publicación que hice en un libro que coordiné junto con el doctor Pedro Peñalosa, que se llama Bauman a debate. Entonces ahí hablo un poco de los tres paradigmas más importantes de la criminología y traigo a colación este cuadrito y lo pongo otra vez acá, ¿no? En este texto de las 10 preguntas sobre criminología contemporánea en México. Entonces, tenemos tres paradigmas, ¿no? Y de ahí se derivan las escuelas y las teorías, como ya les mencioné. El paradigma positivista, el interaccionista y el crítico. La principal diferencia que tienen estos tres paradigmas, y es un poco lo que muchas veces nos cuesta como docentes, como conferencistas, ¿no? Porque estamos tan sumidos en el paradigma positivista, ¿no? Del método científico, que nos cuesta entender los demás paradigmas, ¿no? Pero la principal diferencia entre estos tres paradigmas es el modelo de sociedad en el cual están sostenidos cada uno de estos paradigmas. El modelo de sociedad que ven estos paradigmas. Es así que el positivismo ve a la sociedad de forma consensual, ¿no? Para el positivismo no hay que criticar la ley, lo acepta de forma neutral, no tiene por qué criticar la ley, no tiene por qué criticar la identidad criminal que nos da la ley respecto a ciertos delitos, respecto a ciertas conductas, mientras que el interaccionismo simbólico cambia el modelo de sociedad por un modelo de sociedad plural. Para el interaccionismo no es que todos seamos libres, no es que todos seamos racionales, no es de que todos seamos iguales, pensemos igual, sino que más bien la sociedad está conformada por un montón de pluralidades, ¿no? En formas de pensar, en formas de ser, y en tanto eso, ¿no? También en una pluralidad de valores. No existe la verdad absoluta para el interaccionismo simbólico, sino que la verdad es relativa.
lo que yo pienso, lo que yo miro de ciertos temas, de ciertos aspectos de la vida, pues es muy diferente a todas y todos los que estamos conectados, precisamente porque la verdad se construye de manera intersubjetiva, ¿no? En relación con los demás, en relación con lo social, es una interpretación a partir de mi experiencia, de mi historia de vida, de mi contexto, en fin, ¿no? Entonces se va como derrumbando esta idea del consenso, ¿no? De que todas y todos estamos de acuerdo en lo que está bien y en lo que está mal, en que todas y todos entendemos lo mismo por lo que es justicia, lo que es derecho, lo que es delito, lo que es paz, lo que es felicidad. Y finalmente la parte de la criminología crítica mira a la sociedad en conflicto, ¿no? Las teorías del conflicto de Dahrendorf, que van a ser fundamentales, de la mano de Marx también. Entonces, ya en la crítica ya no es un modelo consensual y tampoco plural, sino es un modelo jerárquico, no es un modelo de relaciones de poder. La sociedad está conformada principalmente en clases sociales, sobre todo porque la criminología crítica pone sobre la mesa que todas estas teorías criminológicas del positivismo y del interaccionismo simbólico pues han estado en el marco del capitalismo, que es el sistema político económico dominante desde el liberalismo, ¿no? Desde el siglo XV, XVI, etcétera. Entonces la crítica pone en evidencia que hay que tener en cuenta estas relaciones de poder, estas relaciones de clase, estos modos de producción para entender un poco la criminalidad, entre otras cuestiones. Pero esa es la diferencia más importante de estos tres paradigmas y que en consecuencia pues hacen que miren objetos y métodos distintos, que tengan una perspectiva distinta de lo que es la ley penal, de lo que es el delincuente. En el positivismo, la pregunta fundamental es ¿por qué una persona se convierte en criminal? ¿Por qué una persona transgrede las normas jurídicas? Porque entiende que las normas jurídicas representan el bien común, representan lo social, representan lo universal y no hay que criticar, sino más bien hay que explicar, hay que corregir a esta persona que está transgrediendo las normas, que está violando las normas jurídicas. Entonces, para el positivismo, la ley, el orden social, representa al bien común. Y el delincuente, por lo tanto, es un sujeto enfermo, es un sujeto patológico. Es el malo de la película y la explicación obviamente va a ser individual. A pesar de que, como ustedes saben, en el positivismo clásico, por así decirlo, hubo también intentos de explicación social, Ferry, por ejemplo, con sociología criminal, o los franceses en su momento Tarde, Quetelet, que estaban hablando sobre los factores sociales, al final de cuentas ellos partían del individuo, cómo esos factores, cómo esas fuerzas externas impulsan o intervienen para que el sujeto pueda delinquir, ¿no? Entonces, no era a partir de los factores sociales, sino seguían partiendo del individuo, ¿no? Mientras que el interaccionismo, la ley penal lo ve como un instrumento neutral, ¿no? Para la solución de conflictos, dado que somos diferentes, dado que todas y todos tenemos intereses distintos, se crea la ley para precisamente negociar, para tratar de solucionar estos conflictos, pero la ley es neutral, no es consensual, no está representando a todas y todos, es imposible, dice el interaccionismo simbólico. Mientras que para la criminología crítica está el otro extremo del positivismo, ¿no? Si para el positivismo representa el bien común, para la criminología crítica la ley representa los intereses de los dominantes, es decir, el derecho, que es una creación obviamente del capitalismo, ¿no? De la burguesía, pues va a ser precisamente el instrumento a través del cual van a generar control social y van a generar dominación. Entonces la ley no va a ser social, no va a ser representativa del bien común de todas y todos, sino más bien de los intereses de quienes están diseñando esas leyes y de quienes las van a aplicar, ¿no? Entonces es muy distinto en cada uno de estos paradigmas. El delincuente, como les decía, el positivismo es malo, para el interaccionismo es diferente, ¿no? Para el interaccionismo simbólico el delincuente es diferente, simplemente busca otro tipo de valores, ¿no? Tiene otras interpretaciones de la vida, tiene otras significaciones, otros sentidos. Por eso es que el interaccionismo simbólico va a generar investigaciones pues más interpretativas, ¿no? No va a ser un paradigma normativo como el positivismo, sino va a ser interpretativo. Lo que le va a interesar al interaccionismo es mirar qué significados, qué sentidos, no necesariamente que sean malos, que sean negativos, que sean patológicos como para el positivismo, sino que en el mundo criminal hay sentidos, hay significados propiamente en ese submundo, ¿no? O en ese mundo.
Mientras que para la crítica, ¿no? En un primer momento, sobre todo, esta criminología radical marxista, pues el delincuente va a ser una víctima. ¿Una víctima de quién? Pues del sistema social, del sistema político-económico, dado que se están violando sus derechos humanos, se le está orillando, ¿no? A generar este tipo de criminalidades, no solamente en términos de los contextos de violaciones a derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, la falta de educación, la falta de servicios públicos en ciertos barrios, en ciertos contextos de marginalidad, sino porque también la ley va a estar pensada para aplicárselas a esos sectores marginados, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. El objeto de estudio, por lo tanto, va a ser muy distinto, ¿no? Mientras que para el positivismo el objeto es el hombre y la mujer delincuentes, ¿no? Como les comentaba, ¿por qué una persona comete delitos? Entonces, a partir de ahí van a decir, no, pues es que tiene la cabeza más grande, los brazos más largos, es que tiene un trastorno antisocial de la personalidad, es que no ha interiorizado las normas, el estado peligroso, la pobreza, la desigualdad, es decir, los factores, las causas que hacen que la persona cometa ese delito, ¿no? Ya sea a nivel interior, los factores, los llamados factores endógenos, o a nivel exterior con los llamados factores exógenos. Mientras que para el interaccionismo el objeto de estudio es la reacción social. O sea, ya no va a ser el interés para el interaccionismo, para la teoría del etiquetamiento, el delincuente, sino más bien la reacción social. ¿Por qué? Para el interaccionismo simbólico no hay ninguna diferencia entre el delincuente y el no delincuente. La única diferencia que existe es que el delincuente ha sido etiquetado exitosamente. Para el interaccionismo simbólico, todas y todos hemos transgredido por lo menos una vez en nuestra vida la ley, ¿no? No solamente la norma jurídica, sino también la norma social, pero no hemos sido etiquetados, no hemos sido estigmatizados exitosamente por el grupo social. Entonces, lo que le interesa más al interaccionismo simbólico es la reacción social, ¿no? ¿Qué es la reacción social? Pues es el grupo, es la sociedad, son los empresarios morales. Ya después para la criminología crítica va a ser el sistema de justicia penal, ¿no? Entonces para la criminología crítica el derecho penal crea delitos, no solamente sanciona delitos, sino también crea delitos, ¿no? Entonces la fórmula se revierte, ¿no? Mientras que en el positivismo es la desviación causa reacción social, primero es el delito y después viene la intervención del Estado. Para el interaccionismo y para la crítica, primero es la reacción social y después viene el delito. Obviamente habría que discutir en qué tipo de delitos, ¿no? En qué tipo de transgresiones, en qué tipo de daño social pone, ¿no? En términos del interaccionismo, por ejemplo, es el consumo de drogas. Como ustedes saben, el consumo de drogas milenariamente fue una práctica común a muchos pueblos, a muchos pueblos originarios, muchos sectores indígenas, y no fue hasta que el Estado, principalmente por un interés económico entre Gran Bretaña, China, Estados Unidos a principios del siglo XX, que se empezó a prohibir, ¿no? Se empezó a generar una política punitiva frente al consumo de drogas, frente al tráfico, y ahora ya tenemos un gran problema. Entonces siempre se cita, ¿no? La guerra contra las drogas como el ejemplo de cómo la reacción social genera un problema social, genera desviación social, ¿no? Y por eso ahora muchos países están discutiendo la pertinencia de la legalización, están discutiendo la pertinencia de la despenalización del consumo, ¿no? Entonces es un ejemplo muy interesante. En términos de criminología crítica, acuérdense que la criminología crítica utiliza el método del materialismo histórico, ¿no? De Marx, de Engels, y entonces ellos verifican históricamente que la modernidad, que el capitalismo, que el derecho liberal, pues surge a partir de un gran despojo, ¿no? Surge a partir de la criminalización de ciertas prácticas de los pobres. Entonces, eso es muy importante porque nuestro derecho vigente está formado o está construido sobre un montón de violencias, ¿no? Pensemos en la colonización, pensemos en la explotación de los esclavos, pensemos en un montón de cosas que obviamente no nos ha tocado vivir o que no queremos observar en nuestra cotidianidad, pero que están ahí y que han obviamente generado un orden político desigual, ¿no? Donde unos poquitos son los que diseñan, los que dominan, y unos muchos son los que se pelean por sobrevivir cada día. El método de estudio también es distinto, ¿no? En estos tres paradigmas, mientras que en el positivismo es el método científico, ¿no? Empirista y naturalista. Ellos principalmente partían de la observación,
y a partir de allí generaban estas hipótesis, generaban estas leyes, estas teorías, ¿no? Lombroso, recuerden cómo partía de la observación de estos cráneos, ¿no? Para buscar las diferencias entre el delincuente y el no delincuente, y a partir de ahí generar sus teorías del delincuente nato y sus tipologías, ¿no? Sus clasificaciones de delincuentes, mientras que los franceses partían, por ejemplo, de la observación de lo social, ¿no? De la estadística, ¿no? Había una confianza ciega en la estadística. Eso se va derrumbando con el interaccionismo simbólico, con la criminología crítica, en tanto que la estadística simplemente nos da una versión parcial, ¿no? Es más bien la política que lleva a cabo un Estado y no la delincuencia o la violencia real. Entonces el interaccionismo fundamentalmente va a utilizar el método fenomenológico, ¿no? De Husserl, de Schultz, ¿no? De William James, el pragmatismo también. Entonces al interaccionismo le va a interesar no observar al desviado desde lejos, ¿no? Sino más bien tratar de inmiscuirse en el mundo criminal. Entonces ahí, a partir de este modelo, de este paradigma del interaccionismo simbólico, se genera la investigación cualitativa, que hoy es fundamental, ¿no? Entrevistar a los desviados, generar historias de vida, biografías, observación participante, ¿no? Porque como se decía, y como les decía yo, en el interaccionismo simbólico no hay verdades absolutas, ¿no? Entonces, cada persona tiene sus verdades y solamente eso se puede saber a partir de ponerse en los zapatos del otro, como se diría, ¿no? Coloquialmente. Entonces, el interaccionismo genera estas estrategias cualitativas, ¿no? Y finalmente la criminología crítica pues va a utilizar, como les comentaba, el materialismo histórico y dialéctico, ¿no? Va a hacer investigaciones históricas, va a hacer investigaciones a partir de los modos de producción y cómo el sistema político y económico como también ha impactado al sistema de justicia penal. Y les pongo un ejemplo. Rush y Chris Heimer, ¿no? Que son dos actores muy importantes de la Escuela de Frankfurt, tienen un libro que se llama Pena y Estructura Social. Ellos van a concluir en que la transición de la pena infrahumana, tortuosa, que existía en la Inquisición, hacia la pena privativa de la libertad, ¿no? Que le llaman los abogados el humanismo, no se debió a este siglo de las luces, a este humanismo propio del derecho penal, sino más bien a necesidades del propio sistema político y económico, ¿no? A necesidades del propio capitalismo. Entonces, la criminología crítica va a ser un símil o va a ser la relación entre la estructura del sistema de justicia penal y la estructura política y económica, ¿no? Son muy parecidos e incluso el sistema de justicia penal trabaja para mantener el status quo, para que los pobres se queden pobres y para que los ricos sigan siendo ricos, ¿no? Entonces eso es lo que posibilita este materialismo histórico y dialéctico, entre otras cosas. Y finalmente la teoría también es importante, ¿no? La teoría más importante del positivismo pues es la teoría del delincuente nato, ¿no? Que ahora con la neurocriminología vuelve a renacer esta postura, aunque por ahí digan ellos que no es regresar al Lombroso, que es otra cosa, pero no es posible desligar, ¿no? Estas investigaciones lombrosianas de lo que ahora es la neurocriminología o lo que intenta ser la neurocriminología. Entonces la teoría más importante, aunque pequemos de injustos porque al final hay que recalcar, Lombroso se arrepiente mucho de la teoría del delincuente nato y en uno de sus libros que acaba de reeditar el INACIPE sobre las causas y remedios de la delincuencia, pues va a hablar de que hay un montón de factores y que no necesariamente es lo biológico, pero al final en el imaginario colectivo se quedó esa teoría del delincuente nato, ¿no? Lo cual es absurdo porque, como ya les decía, el delito, la violencia cambia constantemente, depende mucho del contexto sociocultural, ¿no? Entonces es difícil pensar que en lo biológico existan delincuentes natos, ¿no? Podríamos hablar de que existe cierta predisposición a la violencia, ¿no? Como diría José San Martín, una agresividad hipertrofiada, pero eso es muy aparte que el decir que las personas, que los individuos nacen delincuentes. La teoría más importante del interaccionismo simbólico, por su parte, pues es la teoría del etiquetamiento, ¿no? El decir que las personas que están en prisión no son los delincuentes reales, sino que son los delincuentes más vulnerables al sistema de justicia penal, ¿no? Por eso es tan importante esta teoría, en tanto que el positivismo dice, yo he identificado un perfil criminal, ¿no? ¿Y dónde hiciste las investigaciones en prisión? Pues en la prisión solamente están ese grupo de vulnerables, ¿no? De vulnerados. Imagínense, si lo tomamos, por ejemplo, con las estadísticas de nuestro país, pensemos que de cada 100 delitos, ¿no? El sistema de justicia penal logra atraer a sus rituales punitivos, ¿no?
a 1 o a 2 personas, ¿no? De cada 100 delitos. Y ese 1 o 2 que tienen contacto con la fiscalía, pues se reduce a menos de 1 que van a estar sentenciados. Entonces, si nosotros queremos hacer un perfil del criminal en México a partir de ese menos de 1% que representa el sentenciado en prisión, pues es algo absurdo, ¿no? Entonces, el interaccionismo simbólico nos muestra que los delincuentes están fuera, ¿no? Los delincuentes de cuello blanco, los delitos de los poderosos, ¿no? Esos no se están mirando desde el positivismo que solamente está legitimando el orden social, político y económico. Y finalmente, en la criminología crítica, la teoría más importante pues, es la teoría de la desviación, ¿no? Social, plenamente social de la desviación, la teoría plenamente social de la desviación, que es poco conocida. Muchas personas dicen, no, la crítica solamente critica y no propone. Bueno, ahí tenemos el sistema penal acusatorio, ¿no? El sistema penal acusatorio mexicano de la reforma del 2008 fue gracias, entre otras cosas, por las críticas que en su momento hizo la criminología crítica en todo el mundo y que hizo reformas al sistema de justicia penal. Pero también en uno de los libros más importantes de la criminología crítica, La Nueva Criminología, también se hace una propuesta que es precisamente esta teoría plenamente social de la desviación, donde los autores Jock Jung, Paul Walton e Ian Taylor proponen que se haga una investigación, ¿no? A partir de 4 supuestos, ¿no? 5 supuestos. En primer lugar, el acto, ¿no? Identificar el acto de la desviación, pero también identificar con ello la psicología social de la desviación y la psicología social de la reacción social. Y junto con ella, la economía política de la desviación y la economía política de la reacción social. Es un esquema, es un cuadrito bien interesante que sería muy importante que pudiéramos aplicarlo, ¿no? En la vida real, puesto que me parece muy importante tener esa visión, ¿no? Tanto del acto, del desviado, pero también de la reacción social. Entonces es una propuesta que ha quedado allí y que por lo tanto pues es importante como rescatarla, ¿no? Entonces, por eso es que es importante hablar de las criminologías, ¿no? O sea, un criminólogo que hoy en día se siga preguntando por qué el delincuente está enfermo, por qué el delincuente es malo, ¿no? Pues es como regresar al siglo XIX, ¿no? Y me parece que es fundamental, ¿no? Hoy en día la violencia y la delincuencia no bajan, precisamente creo yo, porque hemos tenido un diagnóstico negativo, errado, hemos tenido políticas públicas erradas, negativas, y muchas de ellas provienen precisamente de esta visión lombrosiana, ¿no? De seguir pensando que los delincuentes son los enfermos, son los pobres, son los loquitos, cuando en realidad hay otras situaciones que es importante vislumbrar, ¿no? Y que la criminología lo ha hecho. La criminología es vastísima, tiene un montón de teorías, 50, 100 teorías, y pese a ello, solamente utilizamos una, ¿no? Ese es el punto y ese es el objetivo del texto, ¿no? De las 10 preguntas sobre criminología contemporánea. La tercera pregunta tiene que ver con la ciencia, ¿no? ¿Es la criminología una ciencia? Y esto también trae como muchas rasgaduras de vestidura, ¿no? La gente cuando dices que la criminología no es ciencia, como que se rasgan las vestiduras y parece que les echas limón, ¿no? Como a los gusanos. ¿Cómo que la criminología no es una ciencia, ¿no? Y bueno, habría que entender primero qué es la ciencia, ¿no? Recordemos que la ciencia pues es un dispositivo que surge principalmente con la modernidad, pero en un principio va a ser principalmente utilizado para las ciencias naturales, ¿no? A través del método científico. El problema es que la criminología no es una ciencia, es una disciplina científica, y eso no quiere decir que tiremos a la basura la criminología. Prácticamente todas las ciencias sociales tienen este problema, ¿no? De la indefinición de su objeto de estudio, ¿no? De varios puntos. Entonces, principalmente acá, ¿no? Lo que hablamos es que la criminología no es una ciencia, sino una disciplina científica por varias razones, ¿no? Una, porque no tiene un objeto de estudio uno solo, no tampoco tiene un método de estudio solo, tiene varios objetos de estudio y varios métodos de estudio. Como ya les decía, no solamente estudia al delincuente, ¿no? O al delito, sino también a la reacción social,
también al entorno, a los factores, al sistema de justicia penal, al derecho penal. Entonces, son varias razones de por qué la criminología no es una ciencia, y una tiene que ver con que no tiene un solo objeto de estudio ni un solo método, sino que tiene varios. Y además, estos objetos de estudio pues no son claros, son difusos, ¿no? Como ya les decía, el delito, la violencia o el daño social, como quieran llamarle ustedes al objeto de estudio de la criminología, no es algo natural, no es, como decía la criminología crítica, ¿no? El delito no existe, carece de realidad ontológica, no es un átomo, no es una cosa, es algo que se interpreta, es una conducta que se interpreta bajo ciertos contextos, bajo ciertas culturas, bajo ciertos tiempos, bajo ciertas relaciones de poder, que entonces se vislumbra como delito ese comportamiento, ¿no? Entonces, principalmente esas dos razones, ¿no? Por un lado, no tiene un objeto y un método de estudio, y el objeto de estudio es difuso, no es claro. Finalmente, la criminología no utiliza los parámetros propios de la ciencia moderna y su correlato, el método científico, ¿no? Esa es la tercera razón de por qué la criminología no puede ser una ciencia. Porque si dijéramos que es ciencia, tendría que utilizar esos parámetros de objetividad, de universalidad, de generalidad, los cuales obviamente no utiliza, como es parte de las ciencias sociales, no utiliza, por ejemplo, la certeza y la exactitud, sino más bien la probabilidad, no utiliza el universalismo, sino más bien el particularismo, ¿no? No existe la explicación objetiva, sino más bien la comprensión subjetiva, no es ahistórico, sino más bien es histórico, ¿no? Que ese es un punto también importante, y no puede hacer verificación empírica, sino la no repetición, ¿no? No podemos matar a alguien para saber cómo es, cómo se siente, o sea, es imposible hacer la verificación empírica en las ciencias sociales, puesto que el ser humano es indeterminado, es espontáneo, es incontrolable, ¿no? Entonces son estas tres razones de por qué la criminología no es una ciencia. Y repito, eso no quiere decir que echemos a la basura la criminología, simplemente que seamos precisos, ¿no? En los conceptos, en las cuestiones metodológicas y teóricas. Por allí siempre dicen, es que la teoría y la metodología no sirven. Bueno, habría que decir que la realidad, la operatividad sin metodología y sin teoría, pues es sentido común, ¿no? Y les doy la razón porque precisamente han hecho de la criminología un sentido común, lugares comunes. ¿Por qué? Porque precisamente carecen de teoría, porque carecen de metodología. No porque no sean científicos o porque no sean académicos, eso no les exige que en su trabajo diario, ya sea en el centro penitenciario, en la seguridad pública, utilicen estos parámetros que son muy importantes, sobre todo para darles eficacia y efectividad a sus intervenciones. Si no, pues están haciendo sentido común, ¿no? Cualquiera podría ser criminología o cualquiera podría ser criminólogo. La cuarta pregunta tiene que ver con criminología es igual a delincuente, que también es otra de las preguntas importantes, ¿no? Que yo trato de reflexionar en este texto, ¿no? Como se ha apuntado, para la criminología el delito constituye un espacio de la realidad sumamente problemático, pues entre otras cosas se trata de una categoría reducida y redefinida, ¿no? Ese es un primer punto de por qué no utilizar el delito ya como objeto de estudio de la criminología, ¿no? Es una realidad reducida y redefinida al formalismo que implica, como dice nuestro Código Penal Federal, entenderlo solo como un acto u omisión que sancionan las leyes penales. Entonces, obviamente, partir del Código Penal, ¿no? Pues nos reduce, ¿no? La gran realidad de las violencias y los conflictos a solo lo que dice el formalismo del derecho penal, ¿no? Y como sabemos, el derecho penal, si bien es cierto, es un espacio neutral de poder, pues históricamente se ha utilizado precisamente para controlar y para dominar. Entonces, es poco probable que los conflictos más importantes estén en el código, ¿no? Si ustedes abren el Código Penal Federal se darán cuenta de que son más de 400 delitos, es una locura, ¿no? Casi siempre pensamos en los más graves, ¿no? El homicidio, la desaparición forzada, el feminicidio, la violación, pero hay un montón de conductas, de comportamientos que desde mi punto de vista tendrían que estar persiguiéndose por otro tipo de derechos, ¿no? Por otro tipo de alternativas. Otro punto de por qué no utilizar el delito es porque el delito es descontextualizado, ¿no? No nos ayuda para comprender las condiciones, la historia del sujeto, del acto, en fin, ¿no? Un tercer punto es que el delito es moralista, ¿no? Casi siempre es una categoría moralista que nos influye para que el delincuente sea estigmatizado, sea reducido a solamente el delincuente, ¿no? Y
obnubilemos, ¿no? O oscurezcamos esas otras partes que son importantes para entender esa riqueza humana que está también en el delincuente, ¿no? Lo digo principalmente para comprender el acto, no para justificarlo. En cuarto punto, porque el delito se trata de algo voluntarista, ¿no? En tanto se parte del concepto de culpabilidad, responsabilidad, reprochabilidad. Entonces el delito, a partir del delito, pues siempre nos impone una cierta voluntad del sujeto, ¿no? Y a veces me parece que eso es también como un poco reducido, ¿no? En tanto que la libertad no existe, es más bien una especie ahí de coacción, de libertad, de racionalidad, de espontaneidad, que es importante vislumbrar en el acto desviado, ¿no? Es heterogénea, ya que jurídicamente el delito no existe, ¿no? Existe un catálogo de actos de diferente índole. Sexto, es selectiva, ¿no? Como ya dijimos, el derecho penal es selectivo, entonces todas y todos transgredemos la ley, pero solamente algunos cuantos van a ser seleccionados por el poder punitivo. Y finalmente es ineficiente e ineficaz, ¿no? En términos de la respuesta de política de violencia estatal. Por ahí hemos hecho algunas investigaciones. La más reciente creo que fue la última sesión o la antepenúltima sobre la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en México, ¿no? Y yo les planteaba ahí de cómo el delito muchas veces es un obstáculo para generar una investigación sobre la delincuencia y la violencia en nuestro país, porque a partir de la categoría del delito tú tienes que ir investigando delito por delito, ¿no? Delito por delito. Y en la realidad lo que se observa, sobre todo en contextos de criminalidad organizada, ¿no? De violencia organizada, es que hay una mezcla, ¿no? Entre ciertas prácticas, entre un montón de prácticas. Entonces la categoría de delito, ¿no? Para la investigación criminal es súper limitada, ¿no? Hoy en día también se está hablando de la investigación por contextos, ¿no? Que ya no el Ministerio Público o el fiscal investigue caso por caso, sino más bien que haga una investigación de contexto, como se ha hecho en otros países, como lo recomienda Naciones Unidas, entre otras cuestiones, ¿no? También pensar que el delito es aparte de la realidad legal, ¿no? También es un error. Hoy en día sabemos que el mercado, por ejemplo, de las drogas o el mercado de las armas también está mezclado con el mercado formal, ¿no? Con el mercado legal y también el mercado informal. Entonces, seguir en la línea de la delincuencia, del delito penal, ¿no? Del delito como categoría jurídica, no nos ayuda para las investigaciones judiciales, para las investigaciones criminales. ¿Qué categoría entonces utilizar? Y yo lo que propongo es que principalmente sea el daño social, ¿no? El daño social puede ser parámetro para aceptar o replantear dichas categorías. A diferencia del delito, de las conductas antisociales o de las violencias, no parte de definiciones institucionales preconcebidas, sino de definiciones intersubjetivas de las propias víctimas. Ese me parece que podría ser uno de los aportes más importantes del daño social como categoría, como objeto de estudio de la criminología. No partir de lo que ya nos dice el Código Penal, no partir de lo que nos dice la OMS de qué es violencia y qué no es violencia, sino más bien ir al campo, ¿no? Y a partir de las versiones de los testigos, de las víctimas, ¿no? Ir definiendo ahí procesos, ir definiendo comportamientos, ir definiendo ciertas situaciones que pueden ser de daño social y que a pesar de ello no están en el Código Penal y que deberían de estar siendo protegidas jurídicamente por el derecho, ¿no? Otro de los puntos también importantes, ¿no? Es que se centra más en el acto, ¿no? En el daño causado que en la persona delincuente. Como ustedes saben, hoy en día el nuevo sistema de justicia penal, pues es un derecho penal de acto, es un garantismo, entonces ya no hay que observar las conductas o el comportamiento a partir de las personas o de su personalidad, sino más bien del acto, ¿no? Lo que nos interesa es el acto y no la persona. Entonces el daño social precisamente se vincula más al acto y no tanto a la persona, y con eso pues se evita la criminalización, se evita estas teorías del etiquetamiento, del estereotipo. También amplía su radio de acción hacia las empresas e instituciones, ¿no? Ese es otro de los aportes del daño social. Para el delito, el delincuente, ¿no? Esta categoría pues está subsumida principalmente a la responsabilidad individual, a pesar de que el derecho penal ahora también visualiza y se enfoca en la responsabilidad de las personas jurídicas, de las empresas. Me parece que en criminología también tendríamos que ir avanzando en ese sentido, y el daño social pues nos permite identificar los crímenes de las grandes empresas, del sistema
de mercado, de la violencia política, que el delito pues no nos sirve para ello, ¿no? Eso también es importante. Finalmente, pugna por políticas sociales más que por la expansión del sistema. Hoy en día en todo el mundo hay un consenso en que el sistema de justicia penal no funciona. Precisamente por eso la reforma del sistema de justicia penal, por eso el garantismo, que se supone que es un paso hacia el abolicionismo, ¿no? En tanto que el sistema de justicia penal no funciona, no resuelve las problemáticas y las que por ahí resuelve, ¿no? Pues son muy mínimas. Entonces el derecho penal no funciona. Por eso es la última ratio desde un principio. Entonces habría que pensar más en otras políticas, en políticas alternativas, en modelos tal vez conciliatorios, en modelos reparatorios y no necesariamente en modelos punitivos. La quinta pregunta, y yo creo que aquí le vamos a dejar, ¿no? Tal vez en la próxima sesión podríamos hablar de las otras restantes preguntas. Con esta pregunta finalizo para también darle voz a sus preguntas. Entonces, con esta pregunta finalizamos esta parte de la primera sesión, ¿no? Podríamos decir, o precesión de 10 preguntas sobre criminología contemporánea, y esta tiene que ver con la síntesis criminológica, en pregunta, síntesis criminológica, y este es un poco criticar el concepto de Manzanera, ¿no? Que en realidad todo el texto, las 10 preguntas, es a partir de una crítica del concepto de Manzanera, que es obviamente el concepto que más ha influido en nuestra formación como criminólogas y como criminólogos, ¿no? En el primer semestre, en el primer cuatrimestre, cuando somos criminólogos en la licenciatura, nos dan este libro de criminología que más bien es de criminología positivista o de criminología histórica positivista y no de criminología, y entonces nos van metiendo esta definición, ¿no? De que la criminología es una ciencia sintética, causal, explicativa de las conductas antisociales, ¿no? Entonces yo aquí critico que no hay síntesis o no debiera de haber síntesis, ¿no? Él habla de que la síntesis la hace una persona. Entonces eso lo observamos en el Consejo Técnico Interdisciplinario, ¿no? Principalmente que el criminólogo hace la síntesis de lo que dice el psicólogo, de lo que dice el trabajador social, de lo que dice custodia, de lo que dice el médico, de lo que dice el psiquiatra, en fin, y hace esa síntesis criminológica. Lo que yo digo es que eso implica criminalizar a los otros saberes, ¿no? Reducirlos a una criminalidad, a una criminalización. La criminología, de hecho, es lo único que ha hecho históricamente, criminalizar a los otros saberes. Es así que, no sé, pensemos, por ejemplo, en la neurociencia, ¿no? La neurociencia creo que es un saber muy auténtico, muy importante, pero cuando pasa la criminología, la convertimos en neurocriminología y hacemos basura, ¿no? Lo que es la neurociencia. O pensemos en la sociología, ¿no? También la sociología es un saber extraordinario, la psicología, pero cuando llega la criminología, me parece que la reducimos y criminalizamos el saber. Entonces, más que síntesis criminológica, yo apostaría a la sistematización del saber, ¿no? Que es un poco uno de los principios del pensamiento complejo de Morin, ¿no? Es decir, las partes, no es posible conocer el todo sin las partes, ¿no? Y al revés, conocer las partes implica el saber el todo. Entonces, en ese sentido, no es posible la síntesis criminológica, ¿no? Tendríamos que nosotros más bien generar este saber transdisciplinario junto con los demás actores, con las demás disciplinas, pero no pensar que el criminólogo es un experto y está por encima de los demás y hace la síntesis, ¿no? No es una cuestión personalísima, sino es una cuestión colectiva. Hoy en día ya no podemos expresar, ya no podemos describir y explicar un cierto fenómeno desde una perspectiva. Es importante la transdisciplina y eso significa romper barreras epistemológicas, metodológicas, en fin, ¿no? Entonces, eso es importante en este sentido. Entonces, vamos a dejar las otras preguntas para la siguiente sesión y ahorita me voy a detener un poco, ¿no? A las preguntas que ustedes fueron dejando, ¿no? En la sesión. Entonces, a ver, aquí me voy a... Aquí hay comentarios. Déjenme ponerlos. Hola, buenas tardes. Saludos, profe. Participa con nosotros. Deja tu comentario. Dice Miguel Ángel, ¿y qué opinas del papel del criminólogo en las empresas? ¿Crees que es útil? Pues sí, sin duda el tema de las empresas, de la criminología corporativa, que yo siempre he estado en contra de este concepto, ¿no? De la criminología corporativa, porque no creo que exista eso.
en tanto que solamente hay 3 paradigmas, hay diferentes escuelas y teorías. Lo que hace la criminología corporativa más bien es prevención situacional aplicada a las empresas. Me parece que ese es un concepto mucho más serio y mucho más auténtico con lo que están haciendo, pero no es un nuevo paradigma, ¿no? Es la utilización de una criminología positivista, ¿no? En un nuevo contexto, eso sí, ¿no? Porque el contexto de las empresas, pues históricamente estuvo ausente. Entonces me parece importante, aunque también habría que haber una crítica ahí, ¿no? Me gustaría más que se hiciera criminología de las corporaciones, ¿no? De la delincuencia de las corporaciones y no tanto una criminología corporativa. Pero se entiende, ¿no? Se entiende que es una necesidad pragmática, puesto que las y los criminólogos en México pues están en el desempleo, en la informalidad, y por supuesto que significa una oportunidad profesional, ¿no? Para crecer, para implementar estas cuestiones. Lo que yo sí diría, ¿no? Es que no hagan criminología positivista, ¿no? Sino que hagan una criminología mucho más integral, que traten de mirar otros aspectos y que no se vayan con esta criminología que nos está causando tantos problemas, ¿no? Criminalizando a los obreros, criminalizando al trabajador y haciendo criminología para el empresario, ¿no? Entonces también creo que es importante una criminología de las corporaciones más que una criminología corporativa. El derecho penal viene del capitalismo, pues es una de las teorías, ¿no? Una de los relatos, sobre todo de la criminología crítica, porque recuerden que la criminología crítica, como les decía, hace materialismo histórico, ¿no? Materialismo dialéctico, entonces lo que hace es interpretar las otras criminologías a partir de la cuestión material, no a partir de la justicia o de las ideas, sino más bien de los modos de producción, de las relaciones de clase, de las relaciones de poder. Y en ese sentido, pues verifica, ¿no? Visualiza cómo el derecho penal es un producto del sistema capitalista, ¿no? Cómo a partir de este gran despojo que yo les comentaba, ¿no? Que hicieron los burgueses sobre los señores feudales, sobre ciertas clases sociales, pues fueron apoderándose del orden político, y después, ya que están en el orden político, es cuando hacen la política, ¿no? Por eso yo siempre en mis clases de política criminal siempre digo, es importante entender qué es lo político para después entonces entender qué es la política. Lo político tiene que ver con quién va a dominar y quién va a ser dominado, y después se viene la política, ¿no? Entonces el problema aquí es que el capitalismo surge como una dominación, como una explotación de una clase sobre otra, ¿no? O sobre otras. Y en ese sentido después se naturaliza el derecho penal, ¿no? Se cree que es natural, se cree que es un orden universal, cuando en realidad es la visión de ciertas clases sociales. Entonces, en ese sentido podríamos partir un poco de lo que decía Walter Benjamin, ¿no? De cómo el derecho es la violencia por otras formas, ¿no? O estas cartas que intercambiaron Freud y Einstein, ¿no? Sobre cómo el derecho penal es la guerra o es la continuación de la guerra por otras formas menos violentas, pero al final violencia, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante, o sea, no tomarlo con total radicalidad, ¿no? Porque obviamente eso, pues, obstaculiza mucho nuestros análisis, pero sí ser conscientes de que muchas veces el orden político también está influyendo en las cuestiones criminales, en las cuestiones sociales, ¿no? Eso es importante, y es uno de los legados que nos deja la criminología crítica. Dice Omar, ¿qué pasa con el perfil criminológico? ¿Se sigue basando en lo biopsicosocial? Pues como les decía, o sea, sobre todo ahora con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, acuérdense que surge en el 2008, ¿no? Viene de muchas críticas al sistema penal mixto inquisitivo, ¿no? Que era un sistema, pues, podríamos decir, violatorio de derechos humanos en términos generales, y se sustituye por un sistema protector de derechos humanos. El derecho penal existe y tiene que existir, pero principalmente como limitador de la violencia punitiva. Hoy en día prácticamente hay un consenso también en los teóricos, en los intelectuales más importantes del derecho, en que el derecho no tiene la función de prevenir, no tiene la función de sancionar, de castigar, de pacificar a la sociedad, sino más bien de regular la violencia. Entonces, el derecho penal interviene, por ejemplo, en lo social para evitar un linchamiento, ¿no? Entonces, están linchando a una persona, entre el policía, entre el Estado, entre el sistema punitivo, y trata de castigarlo conforme a derecho, ¿no? Trata de
evitar que el conflicto se resuelva con una violencia del más fuerte, pero también en el otro sentido trata de que el derecho o trata que el Estado no resuelva el conflicto con mucha violencia, con violencia arbitraria. Por eso es importante los derechos humanos, como decía Barata, como objeto y límite del derecho penal. Entonces, en ese sentido, hoy en día con el nuevo sistema penal acusatorio hay una crítica muy fuerte a la criminología positivista, ¿no? Esta criminología positivista interesada en el perfil criminológico, en el perfil o en la personalidad criminal, porque, repito, estamos en un derecho penal de acto, no en un derecho penal de autor. Entonces, servirá tal vez el perfil, ¿no? Servirá estos estudios clasificatorios tal vez para ordenar un poco la prisión, pero en tanto que no se puede generar un derecho penal de autor para, no sé, reducir o aumentar la pena o aceptar una medida cautelar o un beneficio preliberacional, en ese sentido ya no podría hacerse criminología positivista, ¿no? En términos del perfil criminológico. Entonces, me parece que también en ese sentido habría que actualizarnos, ¿no? Habría que generar otro tipo de perfiles, por ejemplo, el perfil geográfico, ¿no? Los hotspots, ¿no? Que son perfiles que están más enfocados en el acto y no tanto en la personalidad o en los aspectos psicológicos, en los aspectos de la propia personalidad de la persona, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta ese contexto. Por ahí, en este texto, de hecho, que publiqué en el INACIPE, ahí vienen las 3 resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las cuales la Suprema Corte se decanta por un derecho penal de acto y en las cuales critica el estudio clínico criminológico que se hace en prisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que pues ir adecuando esta criminología más contemporánea, ¿no? Con nuevas investigaciones, con nuevas teorías, ¿no? Por ejemplo, por ahí está el modelo RNR de Naciones Unidas, ¿no? El modelo de riesgos, necesidades y resiliencia, muy distinto a lo que se hacía antes en prisión, ¿no? Con estos estereotipos, en fin. Juan Pablo dice, ¿qué diferencia hay entre el daño social y la violencia, ¿no? Por aquí lo que yo pongo en este texto es que tampoco es bueno utilizar la violencia, por aquí lo pongo, porque también la violencia, ¿no? La violencia por acá, ¿no? La violencia por su parte también presenta inconvenientes, sobre todo la multicitada definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es como la definición más importante de qué es la violencia. Entonces yo digo que también presenta inconvenientes. Se piensa solo a nivel de comportamiento individual. Si ustedes miran la tipología de la violencia de la OMS, es un concepto que solamente se aplica a individuos, ¿no? Entonces en ese sentido dejamos impune las corporaciones, la violencia de las instituciones, que como decía, el daño social lo visibiliza, ¿no? Hace un uso simplificado de la categoría del poder. Su evaluación casi siempre es trágica y negativa para los intervenientes, ¿no? Que ese también es otro de los retos de la criminología. Por allá nos está ganando la sociología de la violencia en algún libro que ha publicado, por ejemplo, si no mal recuerdo, se me fue ahorita el nombre de este investigador, ¿no? De la sociología de la violencia en el Flaxo. Él está proponiendo una violencia simbólica, ¿no? Entender la violencia desde un enfoque simbólico, a partir del cual no se vea al sujeto violento como un sujeto trágico, ¿no? Como algo negativo, sino que también tiene un sentido, un cierto significado. Entonces, el concepto de violencia de la OMS obviamente nos remite a un sujeto trágico, ¿no? A una historia trágica, algo negativo. Si ustedes miran la historia, ¿no? No solamente contemporánea, sino la historia de la civilización, la violencia ha sido fundamental para los grandes cambios, ¿no? Entonces, ahí sería importante también mirar que la violencia tiene una finalidad positiva. Entiendo que esto es complicado de comprender porque ¿cómo la violencia es positiva, ¿no? ¿Cómo la violencia? Porque siempre nos enseñan que la violencia es un acto que debe de ser eliminado, ¿no? De hecho, por ahí tengo un texto en el INACIPE, también en la revista Intercrímenes, que habla de cómo la modernidad negó la violencia, pero la negó no porque buscara la pacificación, ¿no? Porque esa no ha llegado. Avísenle porque no ha llegado al mundo,
Por el contrario, se ha generado mucho más violencia. Más bien se negó la violencia de los individuos para administrar la violencia institucional, ¿no? Entonces, la violencia sin duda es un elemento clave para la transformación de las sociedades y hoy está tan criminalizada, tan etiquetada, que es imposible pensar en un cambio, ¿no? Como dijera Zizek, es mucho más pensable, ¿no?, la invasión por los extraterrestres que la conclusión del capitalismo o de este sistema de explotación, ¿no? Y finalmente también el concepto de violencia de la OMS parte de una visión voluntarista, ¿no?, de un uso deliberado de la violencia, nos dice la OMS. Entonces, esas son como algunas de las diferencias de por qué yo no escojo violencia y por qué sí selecciono en ese sentido el daño social. Por ahí en los comentarios voy a poner otra vez el link, ¿no?, del texto, de este texto que se publicó en el INACIPE, para que si están interesados en algunas de estas preguntas que hemos generado, pues profundicen, ¿no?, en el texto sobre estas preguntas de criminología o sobre criminología contemporánea en México. Y sería entonces hasta acá, ¿no?, las 5 preguntas, y en la segunda precesión, por así decirlo, de esta segunda sesión de la sexta temporada, culminaríamos con las otras preguntas, con las restantes preguntas que tienen que ver con, culminamos con la parte de síntesis criminológica. La otra es adecuado seguir hablando de causas criminológicas, esa es la sexta pregunta, ¿no? La séptima tiene que ver con sobre la cuestión de dónde trabajar, ¿no?, dónde se hace criminología en nuestro país. Todos los delincuentes son enfermos, esa es otra de las preguntas. ¿Cuál es el principal objetivo de la criminología? La criminología en México, dónde estudiar y dónde ejercer. Esas son las preguntas que haríamos la siguiente sesión, ¿no?, para culminar estas 10 preguntas sobre criminología contemporánea. Y pues nada, ¿no?, agradecerles nuevamente su presencia, su interés, sus preguntas. Siempre es importante tener esta participación activa para que juntas y juntos pues tratemos de generar una ciencia, ¿no?, una disciplina mucho más seria. Y se los digo de buena manera, la criminología está muy deslegitimada, es muy poco seria, ¿no?, respecto a otras disciplinas, ¿no? Entonces, como criminólogos, pues hay que dignificar a nuestra profesión, hay que hacerla sólida, teórica y metodológicamente, y no solamente en la cuestión que, repito, si estamos haciendo solo empiria, pues es criminología del sentido común. Eso no es criminología, es puro sentido común. Entonces es importante vincular siempre la teoría con la práctica y la práctica con la teoría. Y pues ese es el objetivo principal de este texto, ¿no?, dignificar nuestra profesión y actualizarla, ¿no?, a los cambios sociales, económicos, políticos y culturales que estamos viviendo como sociedad, como país, como mundo entero, ¿no? Así es que pues muchas gracias a todas y todos, ¿no?, por su participación. Nos vemos en la próxima sesión. Nos vemos, hasta luego.